lo que primero que tenemos que hacer es desmontar mitos y informarnos e ir al conocimiento del propio niño, del propio hijo, del propio alumno o del propio niño que está siendo tratado, conocerlo y ver más allá de su manifestación sexual, ver primero su desarrollo cognitivo, ver cómo son sus habilidades sociales, si las tiene o no. Entonces, todo esto es lo que nos va a hacer dar un piso para nosotros poder entrar en la educación sexual. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un chico con discapacidad intelectual, tenemos que entender por qué él tiene menos información sobre la educación sexual que cualquier otro chico. A ver, ¿por qué sería? Yo pienso que es cultural, que una de las cosas más importantes aquí es el contexto. Y entonces cuando tenemos claro que la población tiene la información correcta y sabe cómo llevar la información al chico con discapacidad intelectual, estamos ya en ganancia. Bueno, antes de seguir hablando de lo que es la educación sexual en discapacidad intelectual, creo que es mejor conocer un poquito la discapacidad intelectual para entender por qué sus conductas en sexualidad. ¿Bien? Entonces vamos a conocerlos un poco. Bien. ¿Por qué está tan limitado o un poco más limitado el aprendizaje sexual en los chicos con discapacidad intelectual? Primero porque sus socializaciones son más escasas, sus contactos sociales son reducidos, a veces nada más nos dedicamos a llevarlo al colegio o a su actividad bien buscada, estudiada para que llevemos al niño a esa, o el joven a esa actividad, y por lo tanto tienen menos oportunidades de observar y desarrollar las prácticas de habilidades sociales, que son tan importantes sobre todo en la adolescencia. Entonces pierden con frecuencia mucha información, sutiles como por ejemplo visuales, no visuales, esta información de mensajes subliminales que llega, entonces el chico lo interpreta como quiere, porque obviamente no tiene la información que debería tener. Entonces, no hay una relación con los padres como debe ser, porque se relaciona solamente con su familia o en pocos casos tiene mayor socialización, pero está bien sobreprotegido, ¿no? Ahí está el papá o la mamá pendiente de todo lo que pasa. Entonces, por eso el chico con discapacidad intelectual puede tener alguna dificultad para tomar decisiones o para pensar de la forma realista de lo que está pasando o lo que está sucediendo. Porque a veces lo que hablamos es con los chicos de situaciones ficticias, de cuentos, y tratamos de disfrazar sus manifestaciones sexuales y no le hablamos claro. Entonces, este poco acercamiento claro hacia la educación sexual es lo que nos los lleva a estar en un punto más vulnerable. Entonces, bueno, mira, cuando yo hablo de sobreprotección, los padres hacen así. Porque es que lo voy a dejar salir solo y hacer lo que quiera. No, 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 no. Usted lo va a dejar que sea autónomo, que sea una persona autodeterminada, porque eso es lo que nosotros queremos que él sea. Pero si tú lo sobreproteges, no lo ayudas. Entonces, si tú le das la información y le das todas las herramientas para que él sepa cómo comportarse en algunas situaciones y tenga el razonamiento y sepa juzgar qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, dónde me siento bien, dónde me siento mal, incluso sepa reconocer los sentimientos de rechazo que también nos pasan. No me digan ustedes que nunca los rechazó nadie, ¿no? Que a usted le gustaba un chico y ese nada que ver contigo. Bueno, eso le pasa a todos. Entonces, que esta persona lo sepa reconocer, sepa ver cuál es la conducta de rechazo, la conducta incómoda o la conducta de oye, ¿qué estás haciendo aquí? De rechazo total. Entonces no la entiendo. Pero si yo lo sobreprotejo, entonces él no va a tener las habilidades para saber cómo enfrentarse a todas esas situaciones. Y es muy importante, no solamente en educación sexual, es importante para su autonomía.
Fíjense, ¿cuáles otros de los aspectos son los que impiden o los hacen más vulnerables? Que su lectura, por supuesto, es limitada. Porque una persona con discapacidad intelectual, pues les cuesta aprender las habilidades sociales y su aprendizaje va a ser un poco más lento. Y cuidado si el aprendizaje va a ser muy diferente. El aprendizaje de la persona con discapacidad intelectual es más funcional que cognitivo, es más esa capacidad de ver la relación con el entorno y decir, me funciona esto y reacciono, y tiene toda esa naturalidad para vivir sin perjuicios, ¿no? Que no lo tenemos nosotros, la mayoría siempre estamos con perjuicios. Entonces, fíjense, si él tiene limitado el aspecto de la lectura o un material de calidad, porque no puede entrar realmente a revisar un material de calidad común, y lo que está recibiendo es la información que está en la televisión o en las redes. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que nosotros como padres, como tutores, como profesores, le demos a ellos como herramienta. Entonces, fíjense, ellos están vulnerables a la explotación y al abuso porque no pueden tener el acceso correcto a la información. No porque no tengan una sexualidad igual que todos, ¿sí? Sino porque el acceso correcto a la información y el procesamiento que ellos tienen de esa información es muy diferente. Bien, ahora vamos a ver algunas características físicas de la personalidad de una persona, de un chico. En este caso quise hacer el ejemplo con síndrome de Down, que es como lo más conocido y lo más rico, ¿no? Entonces, fíjense, las características físicas y la personalidad de un chico con síndrome de Down presentan las mismas transformaciones que cualquier otro joven. Aparecen gradualmente pues, sus características sexuales primarias y secundarias propias de la edad. Ellos van experimentando sus poluciones nocturnas como respuesta sexual natural para descargar el exceso de semen de las vesículas seminales. Y aunque los muchachos tienen un poco vello, pero su vello sale, es un poco más fino, más delgado, es escaso, pero tienen las apariciones de sus vellosidades. Y en algunos casos los órganos sexuales son más pequeños de lo normal. En Harvard y también en la UNAM, en la Universidad de México, sobre estudios de la esterilidad o disfunciones sexuales en los varones del síndrome de Down. Pero también se han hecho muchos estudios de que con ayudas y terapias sexuales ellos pueden salir adelante con su sexualidad. Okay. Ahora vamos a hablar un poco de las chicas. Miren. Estas chicas, su menstruación pues aparece entre los 11 y 13 años como resultado natural de los cambios hormonales. Sin embargo, las edades van de acuerdo a los factores como por ejemplo el clima, la herencia, la alimentación y todo eso. El desarrollo intelectual de los adolescentes, síndrome de Down, recuerden que va a ser un poco más lento que el físico. Todo su desarrollo físico, sus cambios hormonales, sus cambios físicos, van a darse igual que cualquier otro chico, como pueden ver a la misma edad, solo que su desarrollo intelectual es más lento. Entonces, todo lo que me está pasando, oye, para yo entenderlo hay una brecha, ¿no? Hay una brecha allí, que allí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar y a hacer lo correcto, lo propio. En ocasiones para aprender, pueden aparecer a los 11 o hasta los 15 años la menstruación, y viene acompañada de efectos repentinos y cambios de ánimo. No sé si alguna de ustedes que sean chicas les ha pasado esto. ¿Ah? ¿Ustedes creen que solamente les pasa a las chicas síndrome de Down? Es a todos que nos pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces recuerden que es su desarrollo intelectual el que va a estar allí mermando un poco la comprensión de esta etapa tan importante. Ahora, mire, se identifican con su género, escogen sabiamente sus roles, sus femeninos, sus masculinos, van mucho por la estereotipia. Como les hablaba anteriormente del contexto, de las vidas cotidianas, pues nosotros solemos estereotipar y darle sus conductas a los niños, de las niñas con las muñecas, los niños en el fútbol,
las niñas en el ballet, los niños en la bicicleta y en el patín. Bien, entonces vamos montando la estereotipia ya y ellos sabiamente saben escoger muy bien su género. Quieren ser como los demás. Ellos introyectan sus comportamientos de sus compañeros, de familiares, de figuras de medios de comunicación, de sus ídolos. Y allí también hay no un problema, pero sí ahí está latente el que sepamos introyectar y querer ser como el compañero, pero que escoja el correcto, ¿sí? No que copie y quiera ser como alguien que realmente no debería ser. Entonces allí es donde empieza nuestra intervención en habilidades sociales y decirle, mira, espérate, ven acá. Tú eres esto, tú quieres tal cosa, no tienes que imitar o ser tal cual porque tú eres valioso como tú eres y hacerlo valer por sí mismo. También les interesa cuidar su apariencia, les gusta elegir su ropa, la forma de arreglarse. No obstante, algunos padres no respetan eso y le imponen la vestimenta y la forma de arreglar como ellos quieran. No sé si les suena familiar eso, porque particularmente yo cuando era adolescente tenía un gusto por el negro y era muy medio rockera y mi padre no respetaba mis gustos ni mi forma de arreglar. Y no tiene nada que ver con la discapacidad intelectual, ¿no? Pero fíjense, es una edad bastante delicada y además tiene un compromiso intelectual que le cuesta a las habilidades sociales. Entonces, bueno, aquí podemos ver que nosotros tendemos a ignorar las manifestaciones sexuales de ellos o su despertar sexual, tratando de no querer enfrentar que realmente está manifestando la sexualidad. Cuando quiere tener relaciones amorosas, no, tú no puedes tener nada de eso, es imposible, eso no puede ser. Entonces hay muchos mitos y muchas creencias falsas, obviamente, que no nos permiten que el niño se desarrolle sexualmente como debe ser. Entonces, fíjense, la atención de la gente hacia ellos cuando tienen alguna conducta sexual es mayor que con los otros adolescentes, sin tomar en cuenta que ellos tienen menos oportunidad de la educación psicosexual y tienen menos oportunidad de habilidades sociales, de haber adquirido las habilidades sociales y han tenido menos oportunidad de la educación sexual como tal. Entonces, fíjense, el escrutinio siempre está encima de ellos, esperando que, oh, wow, mira cómo se comporta, con mayor exigencia, pero no le hemos dado la mejor educación a él. Y ahí es donde debemos nosotros ocasionalmente pensar que debemos trabajar la educación sexual antes que suceda esto, el escrutinio y el juzgarlos, antes, irles trabajando. Bien, miren, con relación a su personalidad, voy a explicarles un poquito la personalidad del síndrome de Down. Pueden ser espontáneos, nobles, carentes de malicia, francos, directos, perseverantes, alegres. Algunos pueden ser también serios, introvertidos, volubles, enojones, rebeldes, obstinados, inquietos, traviesos. Ajá. Entonces, ¿existe un solo tipo de síndrome de Down? ¿Un solo tipo de discapacidad intelectual? Ahí está el detalle. Entonces, en algunos chicos, cuando tienen la capacidad de razonamiento sus capacidades son un poco más bajas y su capacidad de comunicación es limitada, entonces suelen ser callados, pasivos y apacibles, ¿no? Apáticos, así, no tienen nada. Pues todos necesitan educación sexual, todos, desde el más callado, el menos expresivo, hasta el más expresivo necesita educación sexual. ¿Sí? Entonces hay que saber diferenciar su personalidad, sus gustos, su estilo de aprendizaje para saber cómo entrarle a la información y sobre todo a la información de educación sexual. Y miren, en la etapa adulta, si ellos reciben la educación sexual son capaces de madurar y tener comportamientos y desenvolverse normal, común y corriente en cualquier espacio. Dado que tienen derecho a la educación, a un trabajo digno, pues obviamente también tienen derecho a la expresión de la sexualidad como todo el mundo, ¿verdad? Entonces, los adultos Down se encuentran ante una ambivalencia cuando crecen, cuando ya son más grandecitos.
el de la independencia, el de ser totalmente autodeterminantes y la necesidad de apoyo y protección, porque nos hemos acostumbrado a sobreproteger a los chicos con discapacidad intelectual. O sea, ellos tienen esa ambivalencia y allí es donde entra el mito de que toda la vida van a ser niños. Pues no, crecen, maduran y pueden ser hasta más productivos y personas sumamente independientes. Pero la educación sexual lo ayuda muchísimo a sus habilidades sociales y a desenvolverse bien en el trabajo digno que tiene derecho, en la educación digna que también tiene derecho, si sabe manifestar su sexualidad como es y tiene las habilidades sociales para expresarse, pues su seguridad y su desenvolvimiento ya cotidiano va a ser mucho mejor. Entonces, ahora vamos a entrar en un tema de qué enseñar. Fíjese, ¿qué le enseño yo a un chico con discapacidad intelectual sobre sexualidad? Le podemos enseñar las partes del cuerpo, la diferencia entre hombre y mujer. Le podemos enseñar la expresión y comprensión de sus emociones, autocontrol, autoestima, comprensión de la importancia de la higiene, los derechos de sí mismos. Podemos enseñarle el nacimiento de un bebé, abuso físico, sexual, infecciones de transmisión sexual, afectividad, entre otros. O sea, para de contar todas las cosas que nosotros podemos enseñarle a un chico con discapacidad intelectual, cualquier tema. El detalle es todo, ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros primero tenemos que tomar en cuenta que cada ser es igual, es individual, es muy característico, muy particular, y que cada quien tiene su estilo de aprendizaje y su forma de ser. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chico con discapacidad intelectual y tiene asociado además una discapacidad visual, es capaz de entender toda la información de educación sexual, pero tengo que buscarles su ajuste, su material más concreto, algo de braille para que lo lea, algo que por medio del tacto lo pueda comprender, para que aprenda las partes de su cuerpo y sepa el espacio de los demás y cómo se le deben acercar los demás. Entonces, fíjense, tengo que saber cómo es cada uno de los chicos para yo saber cómo le voy a entrar a esta información. Entonces, miren, lo más importante para educar sexualidad en discapacidad es un lenguaje claro. ¿Por qué? Porque fortalece la comunicación y además yo me siento escuchado, ¿sí? Si yo tengo una respuesta clara de lo que yo estoy preguntando, sin ambivalencias, sin, ay, qué cosas que preguntas, no, sino con claridad, pues entonces se siente respetado cuando tú le preguntas algo o le respondes algo que le está preguntando sin necesidad de tener prejuicios ni nada de eso, se siente valorado. Entonces, lo más importante es que tú hagas un ambiente de confianza, un ambiente claro, un ambiente donde tú lo trates con naturalidad para trabajar la educación sexual. Bien, mira, aquí hay algunos errores para no cometerlos cuando vamos a hablar de educación sexual con ellos, ¿sí? No negarles su sexualidad, ni reprimirlos, ni prejuzgarlos, ni censurar sus manifestaciones sexuales. No restringir la construcción de su propia identidad sexual, hay que respetarlo. No privarles de la capacidad de tomar decisiones. No sobreproteger, no ejercer control, ni infantilizar. Tomar decisiones sobre sus cuerpos sin su consentimiento prohibida. Impedirles hablar o preguntar sobre el tema es muy importante. Hay que dejarlos que se expresen y que hagan sus preguntas. Y no facilitar información engañosa o excesivamente técnica o no adecuada a su nivel de comprensión. Entonces, por eso, más adelante yo les voy a mostrar, quizás por niveles de comprensión o por grupos etarios, como qué temas trabajar con cada uno para que el nivel de comprensión sea mejor. Bien, ahora vamos a hablar de los sí. ¿Qué hacer cuando trabajamos con educación sexual en discapacidad? Mostrarse abierto a las preguntas, a sus curiosidades, a sus dudas, tener la disposición siempre de hablar,
atender lo que la persona te está expresando y lo que no te está expresando. Porque fíjate, nosotros como especialistas en padres, creamos una especialidad en nuestros hijos increíble, o en nuestros chicos, que sabemos que algo de lo que nos está diciendo tiene un trasfondo. Entonces, atender a eso, ir más allá, siempre prestar atención a esas curiosidades. ¿Por qué me estará preguntando esto? ¿Sí? ¿Será que pasa algo? Ir indagando para atender realmente su pregunta. Aprovechar cualquier oportunidad para informarlo y darle las informaciones básicas, informar acerca de las prácticas sexuales, de lo que es la expresión de la sexualidad en privacidad y lo que se puede hacer en público. Y también saber cuál es la diferencia entre un contacto real de cariño, aceptar afectividad o cuando es un contacto de abuso. Eso hay que decirse, hay que explicarse. Enseñar a decir no si no le gusta o si no lo desea. Y motivar a expresar sus experiencias, sus preferencias, sus gustos, reforzar las conductas apropiadas. Muy bien que preguntaste. Excelente que me hiciste esa pregunta. Qué bueno que me preguntaste sobre eso. ¿Saben por qué? Porque lo mejor que hay es que le pregunte a usted, papá, o a usted, su profesor, que es su segundo padre, o su imagen paterna, o su imagen materna, o al tutor, o vaya a la calle y le pregunte a otra persona. ¿Sí? Ni la formación ni la delicadeza de darle la información como es. Bien, entonces a la ligera le da una información como sea y él asume que eso es. Entonces, bien, seguimos con sí. ¿Cuál es sí? Bueno, dotar de habilidades sociales a este chico es muy importante porque él tiene que ser su mejor protector. Si yo conozco mis derechos, yo conozco lo que es bueno, lo que es malo, que está bien que haga, que está mal que haga, pues yo soy mi mejor protector. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Nuestros niños no van a estar todo el tiempo acompañados por nosotros. No van a estar todo el tiempo con un tutor, con un profesor, con la madre. Entonces, si tú los formas bien, él sabe protegerse de todas estas situaciones y va a tener las habilidades sociales para salir adelante. ¿Qué vamos a hacer? También trabajar con las personas desde sus posibilidades, no únicamente desde la prevención de riesgos, ¿sí? Sino las posibilidades que él tenga. Porque más allá de trabajar, por ejemplo, con una persona con discapacidad intelectual que además tenga una discapacidad física, entonces vamos a trabajar más allá de sus posibilidades, vamos a trabajar no solamente del riesgo de que él sea abusado porque tiene una discapacidad física, sino también de sus posibilidades. ¿Cómo va a ser él para cuando tenga sus expresiones sexuales y tiene derecho exactamente a vivir su sexualidad? Entonces, fíjense, también podemos enseñar prácticas de higiene muy importantes, saludables y seguras. Debemos llevarlos al ginecólogo o al urólogo para una buena salud sexual y reproductiva. Debemos favorecer los espacios y los tiempos para que ellos hablen, preguntas y tengan sus manifestaciones sexuales en privado. Debemos estar atentos, por supuesto, a sus primeras manifestaciones para que seamos nosotros quienes hagamos la introducción a la información de la educación sexual. Debemos educar siempre en la ética, nunca burlarnos, siempre respetarlos, basado en que cada persona requiere de un buen trato y tiene derecho a eso. Y debemos, por supuesto, reivindicar la educación sexual en todas las áreas. Y por supuesto, consultar con especialistas si vemos que tenemos alguna duda, ¿verdad? Alguna manifestación rara, algo que está pasando. Para eso existimos los especialistas, para dar la mano. Usted no está sola en esta área. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya pasamos a los CIS. Ahí yo lo quise dividir como en áreas o temas por edades. Esto no tiene que ser una camisa de fuerza, porque fíjense, hay algunos niños que tienen exacerbada su sexualidad y hay otros que tienen 15 años y su nivel de comprensión es de 4, 5 años, ¿verdad? Entonces, antes de yo ver que además tiene una edad cronológica tal, tenemos que ver cómo es su funcionamiento para saber qué temas puedo trabajar con él y de qué puedo hablar con él. Bien, entonces fíjense, aquí nos vamos a los temas.
Por ejemplo, de 2 a 9 años, la diferencia entre niño y niña, las partes del cuerpo, cómo nacen los niños. Y se preguntan cómo se hacen los niños, también lo puedes trabajar ahí, hay formas de hacer. Modo de reconocer y decir que no ante un contacto incorrecto, se tiene que trabajar desde chiquito. Y de la masturbación. Bien. ¿Por qué? Porque aquí empiezan las primeras curiosidades. Aquí comienzan nuestros primeros toques, nuestro primero, oye, pero ¿qué tengo? Ahora, si usted ve que el niño tiene un nivel de compresión muy bajo, realmente la masturbación la podemos trabajar de 10 a 14, pero es un tema que se puede trabajar en esa edad. Bien. De 10 a 14 años podemos hablar de menstruación, de las transformaciones que esta trae, las típicas de la pubertad, por supuesto, de los sentimientos, de las emociones. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a aparecer los enamoramientos. Entonces aquí hay que darles esas herramientas a los chicos. Hay que hablarles sobre orientación sexual, de qué significa crear y mantener una relación afectiva, y qué responsabilidad tienes tú cuando tienes una relación afectiva, de juegos presexuales y sexuales, y de relaciones interpersonales. Cuando hablamos con chicos de 15 años o de un nivel de comprensión de 15 años en adelante, entonces podemos hablar de las diferencias entre relaciones sexuales y amor, entre sexo y amor. Podemos hablar de las infecciones de transmisión sexual, podemos hablar sobre las formas de prevenirlas, de la responsabilidad que implica tener una relación sexual y de las responsabilidades también que implican ser madre o padre. ¿Por qué? Porque nuestros chicos también quieren formar su familia, también quieren tener hijos y están en todo su derecho. Claro, eso es un tema de otra charla, ¿sí? De diversidad, derechos y sexualidad. Bien, ahora vamos a ver aquí. Mire, este es un ejemplo de una tensión, ¿no? De cómo yo voy a entrar a un proceso. Lo puse allí como un ejemplo para que ustedes vean. Por ejemplo, si esta es la edad en la que yo voy a enseñarle, entonces, ¿qué necesito? Necesito primero poner en práctica las estrategias didácticas individuales, conocer al chico y saber que con él voy a trabajar así. ¿Por qué? Porque él es visual, porque él es auditivo, porque él es un niño totalmente concreto, entonces le voy a traer las cosas que él necesita. Requiere mayor descomposición de los pasos a pasos, porque tengo que explicarle las cosas, desmenuzarlas, irlas hablando poco a poco, ¿sí? No tirarle toda la información de una vez, sino poco a poco. Respecto a la lectura, en estas edades los chicos comienzan sus acercamientos a la lectura funcional o la lectura globalizada. Entonces, fíjense que puede darle la información a través de imágenes o lectura funcional para que él entienda y pueda adquirir esa información. Los chats lo voy a leer más tarde, ¿ok? Porque si no me pierdo, yo suelo ser un poquito hiperactiva, como diría Gloriana. me desenfoco. Bien, necesito que le enseñen cosas que las personas, necesitan que le enseñen cosas que las personas aprenden espontáneamente. ¿Cómo es posible que este niño no sepa que tiene que hacer tal cosa? Pues sí, realmente es así. Entonces, tiene dificultades de abstracción, de transferencia, generalizar los aprendizajes. Entonces, yo necesito prever esa situación e ir a mecanismos de memoria, a entrenarlos o formarlos de manera de memoria o de manera específica, usar visuales, usar videos. Allí hay una slide al final donde yo les tengo algunos materiales didácticos, unos links de materiales didácticos para trabajar educación sexual y algunos videos que pueden servir y están clasificados por edades también, que pueden servir para algunos temas y para otros. Necesita también que se evalúe la función de sus capacidades reales y el nivel de aprendizaje. También yo necesito el proceso, aprender más despacio, ¿verdad? Entonces tengo que ir, por ejemplo, si vamos a trabajar aquí en esta edad, en las partes del cuerpo. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que su propio cuerpo?
Entonces, yo voy a trabajar las partes del cuerpo con Yolimar, ¿verdad? Entonces, Yolimar, a ver, ¿dónde están las partes del cuerpo? ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo? En sí mismo y después en los demás. ¿Qué pasa? Que nosotros como maestros y a veces de nosotros los terapeutas trabajamos siempre lo gráfico primero, nos vamos a lo concreto, a ver este muñequito, no sé qué, y resulta que el chico con discapacidad intelectual debe aprender primero en él, vivir las cosas y después en los demás. Y por último, en el gráfico. Bien, entonces esa es como una técnica para que vayas aprendiendo a trabajar con discapacidad intelectual. Es primero él que lo tiene que vivir, lo tiene que saber, lo tiene que probar, lo tiene que sentir. Bien, entonces es elemental que seamos sistemáticos allí. Bien, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? De 0 a 3 años de una etapa donde él adquiere el esquema corporal. Entonces, ¿qué le voy a trabajar? Vamos a ver su desarrollo sexual y su desarrollo afectivo. Fíjense. Él se inicia allí en actividades dirigidas a la exploración y descubrimiento de su propio cuerpo. Aquí empezamos a mirarnos, a tocarnos, a ver qué está pasando, quién es esto, oh, qué es esto. Y experimenta sensaciones de placer corporal que tienen un carácter autoerótico. Entonces allí es donde entra mi desarrollo afectivo de situaciones de aflicción, de desasosiego, de ay, que me siento tan bien, de apoyo, de contacto físico y de apego. Fíjense que van pegados, va su desarrollo sexual con su desarrollo afectivo, a pesar de que son unos niñitos de 0 a 3 años. Y probablemente no discrimina las diferencias corporales de los sexos ni nada de eso, y por eso a veces pregunta, ¿y por qué mi hermanito tiene eso? ¿Y por qué mi hermanita no tiene lo que tengo yo? Entonces, este es el momento de hablar con tranquilidad, con seguridad de lo que es cada cosa y cómo se llama cada cosa. ¿Bien? Fíjense, aquí yo tengo una sugerencia de para esa etapa. Entonces, se trabaja, los padres y las madres son los primeros educadores que tenemos, y sobre todo en la educación sexual, y hay que revisar sus propias actitudes, sus propios tabú, sus propios perjuicios para poder trabajar en ello. Porque acerca de la sexualidad hay mucho perjuicio, hay mucho tabú, y entonces le transmitimos eso mismo a nuestros chicos. En vez de hacer una ayuda, pues hacemos un gran daño. Es necesario observar al niño y comprender las necesidades que él tiene para yo poder entrar en el tema. Entonces aquí yo le puedo trabajar las caricias, el afecto, el contacto físico, el cariño, la ternura con él, ¿ves? Y le enseño que se le quiere, que puede ser querido, y que cuando él quiere puede hacer cariño, y puede hacer todo. Eso es educación sexual. Así de simple, es muy simple. Y a veces las cosas más simples son las más básicas, las más importantes para su desarrollo sexual y psicológico. Es necesario respetar el descubrimiento del propio cuerpo, no tener tabú de que, muchacho, no te toques eso, que no sé qué. Fíjense, ahí es el momento en el que tú le vas a decir, muy bien, tú eres un varón por esto, por esto, por esto, por esto. Tienes esto, tienes esto, tienes esto, y esto funciona para eso, ¿bien? Y que descubran sus genitales y que vea que el sexo contrario tiene otras funciones, y ahí vamos formando al bebé. Y ahí hay otro ejemplo de desarrollo sexual y afectivo, pero de otras edades. Y aquí está las sugerencias educativas para ese ejemplo. Eso se los traje como ejemplo, pero realmente no tenemos que hablar de cada uno de ellos porque, bueno, eso sería otra hora. Entonces, fíjense. Pero lo quise poner como para que ustedes, si tienen alguna duda, pues volvemos a ese punto. Bien, entonces, lo más importante es que nosotros internalicemos que la educación sexual es más un medio que un fin, que nos ayuda a prevenir, que nos ayuda a habilidades sociales, que nos ayuda a que el chico tenga una mejor habilidad social, una mejor socialización y, por obvio, mejor autonomía y que sea un niño pleno. Y a través del diálogo y la reflexión desde la casa tenemos que saber que nuestros hijos
son personas que tienen derecho a manifestar toda su sexualidad y que yo soy el primer instrumento de inclusión, ¿sí? Si yo le doy al chico las herramientas correctas para su sexualidad y sus habilidades sociales, yo soy el primer elemento de la inclusión. No tengo que ir a atacar al contexto, tengo que ir a atacar a la comunidad y decir, pero que ustedes no lo aceptan, que aquí no hay inclusión, que ustedes lo rechazan. Primero trabájate a ti y trabaja las habilidades sociales del chico para que el chico sea el que dé el aprendizaje a la comunidad, de que sí puede, de que lo puede hacer, de que tiene una vida digna y que lo puede hacer normalmente. Bien, mire, para finalizar, yo no sé cómo estoy de tiempo, no sé el doctor César qué me dice. Estamos bien de tiempo. Sí, Puedo volver a los ejemplos. todavía Bien, bien. estamos bien de tiempo todavía, Yolimar. Nos quedan todavía por lo menos 15 minutos. Bueno, mire. Bueno, mire. Para finalizar y cerrar este tema y podemos empezar a comentar y a hacer intervenciones. Yo quiero que se entienda que la educación sexual no empieza algún día, cuando el niño tenga la manifestación. Empieza desde el nacimiento. Los niños irán absorbiendo su idea de sí mismos, de ser queridos, de ser deseados, de desear a alguien, y a través de las actitudes de sus propios padres y sus hermanos va a tener su principal formación de educación sexual desde la casa. Lo más importante es que nosotros sepamos y entendamos que la mayor limitación de tener una discapacidad intelectual no es la discapacidad intelectual, ¿sí? Es el entorno inclusivo. Si nosotros trabajamos en ser nosotros primero, el primer elemento inclusivo, en darle las habilidades a nuestros chicos, vamos a trabajar en función de un entorno inclusivo y al que él tenga una manifestación sexual y que deje de hacer actividades o conductas erráticas y entonces va a ser juzgado, sino a trabajarlo como debe ser. Entonces, no sé si quieren que volvamos a los ejemplos o quieren alguna pregunta quieren hablar de algo. Voy a leerlos, voy a irme a los chats. No. En la casa de las edades de 2 a 9, ¿cómo explicarle el tema de cómo nacen los bebés? Ay, magnífico. Ese es un tema muy bonito. Ok. Ya voy. Ajá. Y ir a los ejemplos. Ya voy a. Por ejemplo, en el caso de un chico con una comprensión de 2 a 9 años, ¿cómo explicarle cómo nacen los bebés? Bien, mira, ahí yo le voy a colocar ese slide para que ustedes tengan tiempo. Y le puedan tomar una foto mientras yo hablo. ¿Sí? Una foto. Ahí es materiales didácticos, pedagógicos de interés. Ahí están todos los materiales que ustedes pueden visualizar. Y abajo están algunos videos, cortometrajes que sirven como herramientas para la educación sexual. Ahora sí me voy a la pregunta de 2 a 9 años. Fíjense, mire, si el niño pregunta cómo nacen los bebés, ¿tú qué le vas a decir? ¿Cómo nacen los bebés? Tú le explicas. Primero, de 2 a 9 años nosotros tenemos unos cuentos maravillosos, tenemos unos pictogramas, tenemos unas secuencias de cuando la madre está la madre, se embaraza, porque él está preguntando cómo nacen los niños, ¿sí? Entonces, eso es la información que le vamos a dar, ¿bien? Entonces, la madre está embarazada, se va formando el bebé y llega el momento de nacer, están todas las visuales. Si el niño no es muy visual, nos vamos a los videos. Y si no hay video, y no puedo echar mano del video, no puedo echar mano de una visual de un programa, resulta que siempre hay un muñeco en casa donde hay bebés, ¿verdad? Entonces, mira, fíjate. El bebé nace por aquí. Mami tiene esto, papi
contribuyó, nació un bebé hermoso y nace por aquí. Cada cosa con su nombre, claro, conciso, sin tecnicismo, ni dar más información de lo que le estás preguntando. Existen aquí, en esa slide, ahí yo les quise traer, bueno, podría ser muchísimo más material, ¿no? Pero existe muchísimo material didáctico, pedagógico, para que usted enseñe esos temas, y a veces nosotros tenemos como prejuicios para hablar de eso, que es algo tan cotidiano, porque los niños nacen todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si respondí tu pregunta, o si quieres algún plan específico para, a ver, respondí tu pregunta. Vamos a ver, vamos a leer. Oh, pero claro. Mire, aquí hay una pregunta bien interesante que habla sobre si la educación sexual es válida también para niños con retraso mental leve. Primero, los términos, la terminología para trabajar con discapacidad intelectual ha evolucionado muchísimo, y ha evolucionado porque para dignificarlos y trabajarlos con mayor inclusión. Entonces, el retraso mental no se usa ya, ese término retraso mental ya no se usa hace muchísimo tiempo. Tiene un aspecto clínico, tiene un enfoque clínico, el que lo trabaja con retardo mental tiene el enfoque clínico, pero nosotros los pedagogos y los que trabajamos con discapacidad intelectual, pues trabajamos en discapacidad intelectual o diversidad funcional intelectual. Ya nos hablan un poco del término retraso mental, ¿no? Para explicar un poquito. Y es válido, la educación sexual es para todos. La educación sexual no discrimina que tú tengas o no tengas una condición, como lo dije. Lo que importa allí es saber cuál es el compromiso cognitivo del niño, cuál es su condición, su comprensión, estudiar bien al niño para yo saber cómo voy a entregarle la información, cómo voy a llegar a él para hablar de estas cosas tan sencillas como decirle de dónde nace un bebé o hablarle de qué es niño y niña y las diferencias y sus partes del cuerpo. Así tenga lo que tenga, la condición que tenga, eso no importa. En este caso, pues nosotros vinimos a hablar sobre discapacidad intelectual, pero las manifestaciones sexuales son en todos. Cualquier chico que presente algún tipo de discapacidad, ya sea motora, visual, auditiva, intelectual, del neurodesarrollo, tiene un desarrollo sexual. Entonces, la educación sexual va para todos. La otra pregunta es que si las personas síndrome de Down tienen que tener hijos, si pueden tener hijos sin esta condición, pues obviamente que lo pueden tener sin esta condición, pero hay, porque ustedes saben que el síndrome de Down, pues obviamente como es un accidente cromosómico, pues la misma palabra lo dice, es un accidente, le pasa a cualquiera, no discrimina, ni posición política, ni económica, ni nada de eso. Pero sí hay algunas causas que pueden ser causas en el momento o postnatales de la discapacidad intelectual. Entonces allí no podemos saber si va a nacer o no va a nacer con una discapacidad intelectual, pero el chico con síndrome de Down, según los estudios y los acercamientos que yo tengo a estas investigaciones, el 50% de probabilidades que salga un chico con síndrome de Down y el 50% que salga un chico totalmente sin síndrome de Down. ¿Bien? El porcentaje que hay de niñas que heredan la condición, pues realmente el síndrome de Down, como lo acabo de decir, no es un componente heredable, es un componente cromosómico. Entonces puede ser que vaya dañado el cromosoma y pase de un sistema a otro, pero hay muchísimas teorías y realmente el porcentaje hasta ahora pues dicen que es más varones que hembras, pero fíjense, yo en mi consulta he tenido más niñas que niños, ¿no? Entonces en mi experiencia,
se ve más en niñas que en niños, pero siempre la estadística habla de más varones que hembras, igual que el trastorno del espectro autista habla más de varones que hembras. Entonces las estadísticas mundiales hablan más de que hay más prevalencia en hombres que en mujeres, ¿no? Puedo hacerlo aplicando la imagen en un celular. Ampliando la imagen en tu celular. ¿Cuál imagen? Ah, esa slide es la que me estás preguntando. Bueno, en realidad no, es demasiada información. Yo lo que puedo hacer es copiarla y compartirla con ustedes por el chat. ¿Les parece? Yo puedo copiar esa información y compartirla por el chat y a ustedes les da tiempo de guardarla o copiarla. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Nada. Oh, pero yo terminé antes de tiempo. Bueno, mira, habíamos dicho que íbamos a ir a los ejemplos, entonces yo me voy a ir a los ejemplos para hablar un poquito más de especificidades de alguna intervención, una intervención más específica de alguna edad, ¿no? Entonces, fíjense, no sé si estas herramientas les pueden servir. Para atrás. Entonces, bien, esta es una edad muy importante, ¿sí? Miren, esta edad, por ejemplo, este ejemplo de 4 a 12 años, ¿sí? Cuando ustedes conocen esa edad de Pepito Preguntón, el niño que pregunta todo, ¿sí? Bueno, está aquí en este periodo. Y a veces dura todo el periodo, depende del compromiso cognitivo o su personalidad también. Entonces, fíjense, el desarrollo sexual de un chico de 4 a 12 años, en esta etapa, pues el niño toma conciencia de sí mismo, se reconoce como niño, como niña, y dice, no, yo soy niño, no, yo soy niña, no, a mí no me gusta eso es cosa de niño. Por todos los estereotipados también que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Que eso es otro tema. Todos podemos hacer de todo. Entonces, su cuerpo es la base de su identidad, entonces él ya empieza a cuidarse, ya empieza a manifestar que le gusta el perfumito, y es más cariñoso con mami, y si ve que mami y papi tienen una buena relación, pues él se pone celoso y todo ese tipo de cosas. Entonces, su manifestación sexual en esta etapa pregunta por qué yo tengo esto y mi hermana tiene tal cosa, por dónde salen los niños, muchos juegos sexuales hay ahí, muchos juegos sexuales, pero el juego sexual tan bonito, ¿no? Tan falto de malicia, ¿no? Sino el jugueteo y ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, aquí empieza un desarrollo afectivo bien interesante, que es el que aquí es cuando más necesita el apoyo de educación especial o de terapeuta. Porque cuando está pequeño, de 0 a 3 años, pues siempre es un bebé y es cuidado, pero aquí ya empieza uno a soltarlo, ¿no? Entonces en esta etapa dispone de los vínculos afectivos, tiene su apego, pero ya debería estar saliendo de los apegos y desarrolló vínculos con otras personas, ya empieza a tener su amiguito, su mejor amiguito, enamorada de su padre, o bueno, ese enganche, ese clic que hay a veces con amiguitos. Entonces, ese desarrollo afectivo va acorde con el respeto, con su cuerpo, con su autoerotismo, y le empiezan a gustar las cosas del otro niño, pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de que quiero ser novio, ni novia, ni nada de eso, sino en el sentido de que te atrae esa persona y me gusta, y eso es importante que él lo sienta. La escuela somos un lugar privilegiado para la socialización y para esta edad, que es cuando ya ellos empiezan a estar escolarizados, y entonces aquí es muy importante la educación sexual desde la maestra, porque va a recibir muchísima información en la escuela, buena y mala,
¿sí? Y entonces, porque hay de todo. Entonces, hay que tener los elementos para que el niño tenga la confianza en sí, tenga la seguridad en sí mismo y la confianza de preguntar y de decir que no y de diferenciar qué está bien y qué está mal y por qué se me acerca así y esto no está bien. O sea, hablarle muy claro. Entonces, fíjense aquí, yo les coloco una sugerencia educativa para esta etapa, que es todo lo anterior, lo que hablamos del 0 a 3 y cuando tenemos un chico, es válido, lo podemos seguir usando aquí, ¿no? Pero las madres aquí tienen que comprender un poco más estas manifestaciones, porque esta edad es la edad del resurgimiento, del florecimiento de la sexualidad de todos. Entonces aquí es muy importante que no se puede obligar o acosar a otra persona, que si te gusta, que tú entiendas que te gusta, pero eso no quiere decir que la otra persona tenga que retribuirte de eso. Entonces tienes que manejar emociones, tienes que tener muchas habilidades para manejar el rechazo, para manejar también a veces las burlas. Acuérdate que los niños son las personas más crueles, ¿no? Y entonces también que él tenga las herramientas para salir adelante con eso. Entonces tiene caricias a su propio cuerpo, hay resurgimiento, hay zonas erógenas, se despiertan. Entonces las manifestaciones secundarias aquí empiezan a mostrarse, sus cambios del cuerpo, que me crece, que me salen vellitos, que ya mis caderas crecieron y ya yo soy más alta, las niñas crecen, los varones sí son un poco más lentos en la parte física. Entonces allí hay que explicarle sus cambios de físico y esos cambios pues hay que trabajarlos con las referencias afectivas. Tú tienes que sentirte bien como tú eres, aceptarte como tú eres, ordenarte, que permanezcan al club, que socialicen, ese tipo de cosas les da más habilidades. Esta etapa es muy importante que sean activos, que no sean mucha teoría, sino que sean activos, que trabajen preguntas y que por supuesto propiciemos un espacio de que él se sienta seguro y que pueda ir a ti a preguntarte y a hacerte algunos cuestionamientos de qué me está pasando, porque yo estoy sintiendo eso, y que tú le puedas dar un consejo con referencias de afectividad y de respeto siempre, ¿no? Y sí, mire, lo más importante es que si usted tiene dudas y no sabe cómo resolver esa situación con el chico, no darle una respuesta por darle, mira, déjame averiguar, déjame preguntar y pregúntele a los expertos, pregúntele a los especialistas. Si usted ve que algo está pasando, usted tiene que, es mejor como dice, como le decía yo al doctor una vez con un casito de una niña, es mejor equivocarme, estar equivocada de que la niña no está siendo abusada ni ha tenido ningún acercamiento, que quedarme con la duda, ¿no? Es mejor equivocarme a quedarme con la duda de que, yo pude haber hecho algo, ¿sí? Porque esa edad es muy importante porque son muy vulnerables y están apareciendo todos sus cambios. Y acuérdense que, bueno, que cada loco en el mundo, que bueno, que tienen que tener sus habilidades sociales. Y aquí entre 12 y 18 años, pues esta edad, imagínate, es la edad donde mi mamá dice que adolescente no es gente, ¿no? Es la etapa en la que comienza esa pubertad, esa rebeldía y le da a todos, tenga o no tenga una discapacidad intelectual. Entonces, poco a poco va a aparecer esa necesidad de relaciones y aunque sean platónicos o reales, van a aparecer esas relaciones y significa que va a haber erotismo, que va a haber deseo sexual. Entonces, usted tiene que trabajar la información que le dije anteriormente. Trabajar que es una relación afectiva, que es una relación de amor, cuál es la diferencia entre sexo y todo eso para que él sepa y tenga la información correcta. Y nada, aquí, bueno, importante, como les venía diciendo, explicar los cambios corporales respecto a las relaciones sexuales compartidas, explicar todo y los riesgos que hay y hacer módulos. Mira, nosotros trabajamos módulos de atención sexual según la edad y hoy vamos a hablar de tal cosa. Entonces llevamos un video, llevamos el material concreto y también hablamos de situaciones, dejamos que ellos se expresen y digan, por ejemplo, que le pasó tal cosa
hablen de sus experiencias. En algunas ocasiones es importante que usted clarifique, por ejemplo, si no tiene nada que ver con lo que están hablando, usted le dice, ah, sí, pero eso tiene que ver con tal cosa, ¿bien? Pero aclarar, hablar bien con los términos correctos. Bueno, yo creo que si hay alguna otra pregunta, pues ya, yo estoy aquí para eso. Muy Ya bien. terminé, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna intervención adicional? ¿Alguna pregunta adicional? A ver, Yo tengo la mano levantada. y, Nelsida. a ver, excelente. Sí, Adelante, Nelsida. sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan todos bien? Sí, sí. Ok, más bien yo quería hacer un comentario. Al final le haré una pregunta a la facilitadora. Muchas gracias. Excelente participación, excelente conferencia. Yo tengo un poquito de experiencia en el área. Tengo un hijo con síndrome de Down Qué bueno. que tiene 32 años. Ah, pues tú tienes una cosita linda ahí. Sí, es correcto. Tiene algo de autismo y Ajá. quería más bien comentarle un poquito de la experiencia porque aquí hay un tema cultural en cuanto a lo que usted mencionaba sobre la sobreprotección. Exacto. Como mi hijo nació hace 32 años, pues los médicos que lo recibieron me dijeron que estuviera preparada, que probablemente él no iba a pasar de los 2 años. Entonces, imagínese Cónchale, se cómo tú equivocaron crías por ese hijo. 30. Se equivocaron Se por 30. equivocaron por 30 y está súper bien, Ah, gracias a Dios. Entonces quería también comentar sobre el compromiso cognitivo y hasta dónde podemos llegar con la sexualidad, porque en los grupos que me he reunido, básicamente los muchachos aprenden que son varones, conocen sus partes íntimas, que es parte de la sexualidad. En nuestro país todavía prácticamente nadie está preparado para que nuestros hijos se casen. Yo he ido a algunos congresos, sí, en Estados Unidos, y allá sí se casan y allá tienen vida íntima, pero aquí todavía eso es imposible. Conozco un par de parejas que cuando salen con sus padres, ni siquiera tienen la confianza, pues, que puedan estar solos. Y conozco un caso de que la pareja de síndrome de Down casi llegan a la relación íntima y la mamá casi mata a la niña, porque sencillamente no estamos preparados. bueno, Quería comentarle, quería bueno, comentarle algo, dígame. claro, es que yo también la mataría. Sí, sí, Si no le daba educación sexual ni para prevenirse ni nada, pues yo también la mataría, ¿no? sí, sí. Quería contarle algo muy cómico que me pasó con mi hijo, que fue cuando él tenía unos 22 años, hubo que hacerle una circuncisión. Cuando él se recuperó, su pene le quedó completamente diferente y él no lo quería. Oh, wow. No quería su pene, me hizo una crisis y tocó llevarlo al médico y hacerle creer que le habían dado un remedio. Se le dio un remedio y ya como que con eso fue como un placebo. Ya con Claro. esto me voy a mejorar hasta que se acostumbró a su nuevo pene. Ajá. Entonces yo quería preguntarle, realmente, porque aquí de los jóvenes que el compromiso cognitivo no es tan profundo y que ya son pareja, a veces cuando hacemos fiestas o encuentros, que hay 3 madres que tenemos un grupo de 20 jóvenes con síndrome de Down, pues ellos son sin filtros y cuando se van a besar o se van a tocar, pues lo hacen así mismo, sin filtro. Como nosotras las madres, porque a veces lo hacemos, hey, despéguense, quítense. ¿Cómo usted recomienda que nosotros abordemos a esos jóvenes que están prácticamente queriendo hacer el amor en público? Claro, pues tienen sus manifestaciones sexuales igual, pero exacerbadas porque no hay habilidades sociales, eso es lo que pasa. Entonces, mira, ahí lo que se puede hacer, ese grupo de 20 jóvenes, hacerles un plan de intervención de que no se llame educación sexual, sino conociéndonos.
o aprendiendo a conocernos o algo así, porque ellos, cuando tú le digas educación sexual, va a decir, espérate, a mí me vas a enseñar de eso, yo sé más que tú, porque a esa edad ya ellos saben más que tú. Entonces, se le puede hacer un plan, pero mire, ese plan tiene dos fases. La primera fase es para las madres, ¿sí? Un poquito de aceptar y unas habilidades que ustedes tienen que adquirir, unos superpoderes de saber cuándo intervenir y de qué manera, porque también hay que dejarlos vivir. Bien, el decirles que no, igual como cualquier otro chico en la adolescencia, que tú le dices que no, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, fíjense, y aquí me va a apoyar, yo sé que Gloriana y el doctor César, que son los más psicólogos, que tienen derecho a expresar su sexualidad, y el filtro está en que nosotros sepamos intervenir de la manera correcta. Fíjense, usted tiene que decirle, está muy bien, que lo sepa hacer. Fíjense lo que habíamos hablado, lo que yo había dicho. Hay que enseñarles que hay cosas que se pueden hacer en privado y hay cosas que se pueden hacer en público. Y cuando tú le enseñas que se pueden hacer en privado, tú le tienes que enseñar que tiene que prevenir esto y prevenir lo otro. Pero como yo entiendo que tú eres madre, tú estás en la posición es que no lo haga ni en privado ni en público, ¿verdad? Claro. Pero ella tiene derecho y él tiene derecho a expresar su sexualidad y a vivirlo. Eso es lo que yo quiero que entiendas en la primera fase, en la que ellos tienen derecho a una educación, a un trabajo digno y a una sexualidad. Entonces yo creo que ahí el trabajo es un poquito más con ustedes. Sí, que comenzaría con la inclusión desde pequeño, intervenirlos temprano. Sí, pero como ya ellos están grandes, pues no podemos retroceder el tiempo, se les dan algunas estrategias a ustedes y se les lleva a ellos a un taller vivencial, donde ellos hablan de su propia experiencia, de que a mí me gusta fulanito y que no sé qué, entonces tú vas allí, es bien chévere porque tú vas aprendiendo de ellos, cómo ellos se manejan con esa inocencia, ¿no? Sí, claro. Con su sexualidad exacerbada totalmente, pero con la inocencia de que piensa que para mí es normal y es por eso que no tienen filtro, que no hay habilidades. Entonces se les enseña ahí que sí lo puede hacer, que no lo puede hacer, que no sé qué, pero hay una fase en la que mami y papi tienen que trabajar también, ¿sí? Y eso es parte de la inclusión y de la atención a la diversidad que todos tenemos que trabajar. Ok, muchas gracias. Estamos a la orden, cualquier cosa. Ok. Muchas gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra mano levantada hasta ahora. Alguien en el chat, tampoco tengo ninguna pregunta, pero doy turno a que alguien si quiere todavía preguntar algo. Mientras tanto, voy comentando algunos mensajes del chat, muy interesante, preciso, muchas felicidades, gracias, buenísimo, gracias, magistral, excelente, muy completa, muchas gracias. Bueno, muchas felicidades en general en el chat. Creo que entonces vamos a dar por concluido el curso de hoy. Pues, si quieren darme un chancecito para darles el material, para sí, compartírselo por aquí mismo, sí, me dan un momentito. Voy a dejar de compartir la pantalla para... Esperamos. Sí, voy a dejar de compartir la pantalla y entonces para darme chance de buscarlo, ¿ves? De buscar el material y podérselo compartir y así se llevan algún material pedagógico, tanto para la madre que me acaba de... Ahí hay unos videos buenísimos para eso, unos videos buenísimos, pero es que no me deja aquí. Mientras tanto, les comento que pues mañana tenemos el curso de técnicas de entrevista a niños y niñas y adolescentes en casos de sospecha de abuso. Este curso va a estar conducido por la doctora Gloriana Montaz. Y pasado mañana tenemos el curso Neuropsicología y Psicoanálisis, Diálogos.
Esto va a ser tal como dice, un diálogo entre Mario Sánchez, que es un psicólogo especialista en neuroplasticidad y es psicoanalista, y quien les habla en calidad de neuropsicólogo. Y vamos a estar dialogando sobre cómo se ven los mismos temas desde distintas perspectivas, ¿no? Como es el psicoanálisis y cómo es la neurociencia, pero también cómo se integran muchos de estos temas. De modo que ahí tenemos por lo menos 2 de los próximos cursos. También les recuerdo que en el Facebook del IDESIP o en el Instagram del IDESIP pueden conseguir tanto el póster de cada curso como la agenda de cada curso. En la invitación de hoy se les envió por correo electrónico también la agenda completa de los cursos restantes. Yo estoy tratando de compartirlo, pero sabe que es un poquito difícil cuando la computadora es de otra persona, ¿no? Porque uno conoce su sistema operativo, ¿no? Pero vamos a ver. Bien, nada, un placer haberlos tenido por aquí y hablar de este tema que me apasiona muchísimo. Estamos a la orden para cualquier cosa, no me permite pegarle. No me permite, vamos a ver. No me va a permitir darle en el chat, no sé si el doctor después se lo puede hacer llegar. No te permite No. adjuntarlo. Yo creo que sé por qué. Déjame, es que estoy grabando. Voy a parar la grabación. Ah, ok. Adjuntar.